Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de electrónica no tutoriales, presentando nuevamente acá una pantalla de la marca LG, la cual también está representando una de las fallas comunes. Ok, este televisor, pues acá vemos el standby que se enciende y se apaga consecutivamente. El televisor no arranca, pero nosotros que ya nos dedicamos de lleno a este tipo de reparaciones, en este caso pues sabemos que es problema del backlight. Muy bien. Ahora bien, habiendo reconocido eso y también considerando el modelo que es 32LS 3400, sabemos que esta pantalla pues es con retroiluminación con regletas LED. Entonces, lo que acá ha sucedido es de que ya le chequearon el estado de las regletas LED, pero el televisor aún así no ilumina lo que es el backlight. Entonces, en este caso, esperan que nosotros les ayudemos para buscar resolver este problema. Así es de que yo lo que voy a hacer es seguir el proceso de reparación para buscar solucionar este problema. Si tú estás interesado, quédate hasta el final del video, ¿ok? Muy bien amigos, acá como pueden observar ya lo hemos desarmado y nosotros directamente lo que vamos a hacer es revisar si está llegando voltaje de alimentación a lo que es el inversor que utiliza esta pantalla y verificar si también está llegando el pulso de activación proveniente desde la tarjeta MAI. Eso es lo primero que se debe de realizar acá. Muy bien, tenemos acá los pines de alimentación de voltaje y efectivamente tengo 24.9 voltios para el inversor, lo que significa de que ahí todo es correcto y no tenemos ningún problema. El voltaje es excelente. Ahora vamos a verificar el pulso de activación proveniente de la tarjeta MAI, que normalmente es de 3.5 voltios y acá tenemos 3.4, lo que significa de que es correcto. Entonces, eso significa de que el problema directamente lo tenemos en lo que sería el inversor. Recuerda de que ya mencioné de que le han revisado el estado de las regletas LED y todo pues parece que está en perfecto estado. Sin embargo, el televisor continúa con el problema. Entonces, acá si nosotros verificamos el polo positivo de alimentación hacia los LED y le tomamos lectura, vamos a darnos cuenta de que al menos en este momento lo que es el conversor de CDC del controlador del backlight no está trabajando. Ahí tenemos exactamente el mismo voltaje que está llegando de la fuente de poder, pero cuando el televisor reciba la orden de encendido, ahí pues tenemos que ver un incremento de voltaje. Si no incrementa, eso significa de que el conversor de CDC en el inversor no está trabajando. Muy bien, voy a conectar la red eléctrica. Muy bien, tenemos 24 voltios, ahí se elevó a 119 voltios, lo que significa de que sí, efectivamente el conversor de CDC en el controlador de backlight está trabajando. Pero acá está sucediendo algo, pues esto comúnmente ocurre cuando tenemos problemas en las regletas LED. Es bueno revisar el voltaje de retorno proveniente de las regletas LED, pero como ya mencioné, se las han revisado y están en buen estado. Entonces, este tipo de problemas comúnmente sucede cuando lo que es el conversor de CDC, ahí como ves, tiene el filtro principal del conversor de CDC, se ha quedado con carga en este momento, pero acá pues entra en protección por medio del pin OVP, lo que significa de que nosotros tenemos que revisar dónde se encuentra el pin OVP y verificar si está monitoreando correctamente lo que sería el voltaje que emite el conversor de CDC para mantenerlo en control. Ahí vemos que en la línea de retorno de los LED no hay voltaje, pero eso es porque acá no están trabajando las regletas LED. ¿Ok? Entonces habría que analizar en el integrado controlador del backlight a qué línea o a qué pata llega lo que sería el punto OVP. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué tipo de controlador de backlight utiliza este televisor y vemos que es el BD9285F, el cual comúnmente se puede encontrar su datacheck para saber dónde se encuentra el punto OVP. Pero me estoy dando cuenta de que directamente en esta tarjeta pues acá tiene marcado lo que es el punto OVP. El punto OVP sirve para monitorear el voltaje de alimentación a las regletas LED en el conversor de CDC. Si el voltaje de alimentación para las regletas LED es muy elevado, entonces acá el circuito OVP va a sobrepasar lo que es la lectura de 2.5 voltios. Y si sobrepasa 2.5 voltios, entonces lo que sucede es de que el integrado entra en protección.
Lo mismo sucedería si desciende a 1 voltio, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es revisar el voltaje directamente en el punto OVP. Ok, en este momento, como puedes ver, no tiene absolutamente nada de voltaje, lo cual pues definitivamente es un problema, pues por lo cual el televisor no está trabajando. En este caso, pues otros lo que harían definitivamente es reemplazar este inversor y ahí se resuelve todo el problema. Pero nosotros lo que queremos es buscar resolver esta avería. Muy bien. Entonces, para analizar cómo es que debe de llegar un pulso de voltaje al punto OVP, vemos que el positivo de este capacitor electrolítico del conversor de CDC tiene relación con unas resistencias en serie. Estas resistencias en serie, estas tres, tienen pues que tomar una porción de voltaje del filtro principal del conversor de CDC para inyectárselo a lo que sería el punto OVP. Si acá no está llegando esa porción de voltaje, entonces no puede ser monitoreado el voltaje desde el capacitor principal del voltaje de alimentación hacia los LED. Y acá eso es lo que está sucediendo, no está llegando este voltaje hacia el punto OVP. Valdría la pena entonces revisar el estado de cada una de esas resistencias. Recuerda de que si alguna de esas resistencias está abierta o está alterada, puede surgir exactamente este problema. Muy bien, yo voy a levantar esta última resistencia porque he revisado y desde ahí es donde no tiene voltaje. Muy bien amigos, voy a revisar esta resistencia, pues después de ella no hay voltaje y acá puedo darme cuenta que es una resistencia bastante alta, pero es de 56.000 ohmios y está en perfecto estado. Ok, entonces si a través de ella no pasa voltaje, entonces podría ser de que el punto OVP esté en cortocircuito. Voy entonces a colocar la resistencia en su lugar correspondiente. Ok, ahora si después de la resistencia no tenemos voltaje, entonces los únicos componentes que tienen que ver con eso serían estas dos resistencias y el condensador, y además de eso, pues obviamente el integrado controlador. Para revisar si hay cortocircuito en el punto OVP, simple y sencillamente seguimos la técnica que ya he enseñado, lo cual es que hagamos una prueba de rectificador. Acá tiene que haber una lectura de un rectificador, si lo está. Ok, ahí está, como puedes observar, si acá estuviera unido o hubiera un grave problema, tendría que estar con 0.00. Sin embargo, efectivamente está pues dándonos una lectura de un rectificador. Por tanto, acá señores no hay cortocircuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer para buscar resolver este problema? Recuerda que si no está llegando el punto OVP, entonces el integrado controlador entra en protección. Entonces, ¿qué tal si nosotros inyectamos un poco de voltaje ahí en el punto OVP? Sería una buena técnica. Mientras tanto, el voltaje que llegue a los LED no se incremente demasiado. Este tipo de televisores llega a trabajar hasta con 135 voltios en el voltaje del conversor de CDC. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo acá esta resistencia, la cual es de 100 ohmios. Esta resistencia la voy a colocar en el punto OVP y voy a tomar una porción de voltaje desde la pata número 3 del conector hacia este inversor, el cual es la línea de on-off para el inversor. Muy bien, ahí como puedes ver he conectado directamente, así como se los he mencionado, desde lo que es la llegada de activación del inversor hacia el punto OVP puenteado con lo que sería una resistencia de 100 ohmios. Ahora, lo que voy a hacer es conectarlo a la red eléctrica y voy a verificar qué cantidad de voltaje está llegando al punto OVP. Muy bien, vamos a esperar que active. Muy bien, ahí se activó y como puedes ver ahora le está llegando 1.6 voltios. Pero algo muy importante que estoy viendo es de que las reletas LED se iluminaron. Ok, ahí como puedes ver efectivamente se han iluminado.
Ahora, lo que sería acá, pues también este punto OVP controla la cantidad de voltaje que tiene que estarle llegando a las regletas LED. Y ahí puedes ver que está un poco opaco, lo que significa de que el voltaje a 1.6 debe ser más elevado. En este caso tendría que llegar por lo menos a 2 voltios. Recuerda de que según el datasheet nos está indicando de que su máxima operación tendría que ser en 2.5 voltios. Si excede ese voltaje, entonces entra en protección. Para verificar eso, vemos la luminosidad que tenemos en el panel. Al menos en este momento podemos decir que es excelente. Pero sabemos de que acá el televisor está trabajando a bajo voltaje. Esto también podría servir para poder regular el voltaje de la alimentación hacia los LED para que ellos puedan aguantar un tanto más de tiempo de vida. Entonces lo que voy a hacer yo acá es cambiar esa resistencia. Voy a colocar una de menor valor para que incremente más el voltaje en la salida de los LED. Muy bien, acá tengo una de 47 ohmios. Voy a instalar esa y voy a revisar qué tanto se incrementa el voltaje en el punto OVP. Muy bien amigos, ahí como pueden ver ya he colocado la resistencia de 47 ohmios. Ahora sí, voy a conectarlo a la red eléctrica y vamos a revisar qué tanto es el voltaje que incrementó en el punto OVP. Siempre pues estoy tomando una porción de voltaje desde el voltaje de activación para el inversor. Vamos a esperar que arranque. Ok, ahí a simple vista puedo darme cuenta que ahora los LEDs se iluminaron más. Ok, ahora voy a revisar acá lo que sería el punto OVP. Y ahora el voltaje que tenemos es de 1.9. Lo que significa de que a la medida de que vaya reduciendo el valor de la resistencia, el voltaje de llegada al punto OVP va a ir incrementando. Y eso significa de que habrá más voltaje para los LED. En este momento tengo 128 voltios y me parece que el brillo que tienen en este momento las regletas LED es excelente. Ok, ahí están 128 voltios y en la línea de retorno está marcando 33.7, pero acá esto es por la configuración en la cual están colocados los LED internamente en el panel. Entonces la conclusión que tenemos acá es de que el problema en este televisor es el sector del circuito OVP. Probablemente hayan resistencias que estén como alteradas o algún otro sector que esté dañado, pero con lo que nosotros hemos hecho hemos resuelto el problema. Ciertamente el circuito OVP queda desactivado, pero lo hemos estabilizado a través de la resistencia que hemos colocado en ese circuito. El voltaje al conversor de CDC es estable, por tanto si en un futuro se quema una regleta LED o un LED, lo que va a suceder es que el televisor nuevamente se va a oscurecer, no pasaría a más. Por tanto, si dejamos este trabajo, sin duda también va a trabajar correctamente por un buen tiempo. Ok, entonces señores, este es otro video más para la colección de videos de Electrónica Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.